Bueno, en primer lugar, pues agradeciéndoles su compañía en este momento, su atención y bueno, la idea principal de esta serie o de este webinario inicial es realizarles una serie de recomendaciones a través de nuestras herramientas, a través de su entorno y de esta manera, como dice el título, proporcionarles una configuración o una serie de recomendaciones que va a hacer que la compañía o la seguridad de su compañía pues se vea mucho más fuerte. Bueno, mi nombre es Sergio Giraldo, soy coordinador de soporte de Frontec. Acá están mis datos para que los tengan presentes y cualquier duda, pues si de pronto no la alcanzamos a responder al final de este webinario, la pueden hacer llegar acá a mi correo y con gusto pues la respondemos. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, el primer motivo por el cual nosotros decidimos empezar con esta serie de webinarios fue una serie de informes e información que nosotros hemos recibido de acuerdo a la cantidad de amenazas que pues obviamente como todos sabemos son persistentes y en este momento pues están en constante evolución. Sin embargo, a pesar de que estén en constante evolución y demás, todavía seguimos notando que se siguen explotando ciertas vulnerabilidades que ya se habían, digamos, descubierto y que por negligencia o a veces también descuido de ciertos administradores todavía siguen siendo explotadas. Entonces, ¿qué queremos ofrecer a través de esta presentación? Nosotros como tal queremos ofrecer una serie de recomendaciones. Lo que queremos es analizarlas en conjunto, por eso pues también va a ser muy importante la retroalimentación que ustedes me den y de acuerdo a esas recomendaciones crear estrategias de seguridad con el fin de mitigarlas. ¿Por qué? Muchas personas, digamos, ponen un sistema operativo, le brindan ciertas posibilidades, le activan ciertos servicios por defecto. Este es uno de los grandes errores que nosotros hemos notado. Simplemente con la instalación de un sistema operativo no es suficiente. O sea, allí ya empieza el proceso de seguridad de la información o de seguridad informática. Con el simple hecho de instalar un sistema operativo debe ser de manera responsable y siempre abordar las posibles debilidades que tiene este sistema operativo e intentar mitigarlas o eliminarlas por completo. Es allí donde aparece este concepto de hardening. Como les dije, el proceso de seguridad empieza simplemente con la elección de un sistema operativo y las características que se van a implementar sobre este. ¿Listo? Entonces, por ningún motivo, esa es una de las primeras recomendaciones que nosotros vamos a hacer, es en producción. ¿Por qué? Porque es que este tipo de prácticas es una de las más comunes y también hemos visto que a pesar de que sistemas operativos antiguos ya perdieron soporte, aún así se siguen instalando y poniendo en producción. Entonces es eso. Hardening, como su nombre lo indica, es simplemente un método, una serie de estrategias de seguridad que permiten o que nos van a dar a conocer herramientas, ya sea directamente del sistema operativo o herramientas externas, para elevar el nivel de seguridad. Entonces, para delimitar un poco el webinario, lo vamos a hacer simplemente enfocado a la parte de Windows. Aún así, pues de pronto van a quedar muchos temas sin abordar y pues lo intentamos delimitar, como les dije en un principio, de acuerdo a la información que nosotros hemos recibido y las últimas problemáticas o de acuerdo a toda la información que nosotros recibimos día a día, ya sea por afectaciones, independiente de la afectación que sea, siempre hay algún tipo de vulnerabilidad que ha sido explotada. Entonces la idea es, con esta serie de estrategias, mitigarlas. Nosotros nos vamos a enfocar en las herramientas propias del sistema operativo que en muchas oportunidades no se utilizan y en caso de contar pues obviamente también con herramientas del portafolio de SET, pues cómo las podríamos utilizar para mitigar este tipo de situaciones.
Nosotros también sabemos que este tipo de recomendaciones que vamos a dar, digamos, son mucho más flexibles o deben ser flexibles. ¿Por qué? Porque es que cada entorno es diferente. Cada entorno, cada infraestructura tiene su complejidad y es diferente. Entonces, esta serie de recomendaciones que nosotros hacemos deben ir, digamos, adecuándose a las necesidades de cada uno de sus entornos o de cada uno de sus clientes. ¿Con qué hacemos eso? ¿Por qué o cuál es el motivo por el cual deben ser flexibles y deben estar acordes a cada una de las necesidades? Porque en ocasiones una mala configuración o una mala aplicación de una política de seguridad puede incurrir en negación de servicio. Entonces podemos incurrir en algún tipo de afectación de la operación o en restringir de pronto el uso de alguna aplicación o demás. Entonces esa tampoco es la idea. Siempre previo a la instalación o a la prueba o a la puesta en producción se va a hacer una serie de pruebas en un entorno aislado, que es lo que nosotros también recomendamos, para saber cuál será la reacción de esa aplicación de políticas y luego sí pasar al entorno de producción. Existen una serie de actividades que nosotros consideramos preliminares, que es la utilización del sistema operativo como tal. Si de pronto nosotros manejamos un entorno, como les dije, esta parte está más enfocada a los entornos Windows. Si nosotros de pronto tenemos un entorno administrado por un directorio activo, podemos habilitar ciertas características. Las configuraciones seguras, ¿en qué se basan? La mayoría de situaciones que nosotros hemos notado es la falta de habilitación de ciertas características, es decir, no existe una política de seguridad, las personas no tienen restricciones en sus permisos, es decir, los perfiles de las personas no cuentan con restricciones, sino simplemente son usuarios avanzados o usuarios administradores. También esta falta de configuración de seguridad previa hace mucho más fácil las intrusiones. ¿Por qué? Porque es que permite hacer algún tipo de desplazamiento horizontal o lateral una vez la persona tenga algún tipo o el ciberdelincuente tenga algún tipo de intrusión. Entonces, si nosotros hacemos una configuración por defecto de permisos, eso va a facilitar la intrusión y que luego de ser vulnerados de alguna manera, también se tenga acceso o se pueda permanecer en acceso en nuestro entorno como tal. Entonces, siempre, y voy a ser muy incisivo con el tema, siempre de la mano de alguna configuración debe estar documentada y sustentada sobre una política de seguridad. Más adelante vamos a ver un poquito más lo que podemos hacer para la creación de esta política. Algo fundamental es la asignación de una política de contraseñas seguras. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos para el acceso como tal al sistema operativo? Que sea superior a 8 caracteres. Obviamente que si manejan algún tipo de caracteres especiales y demás, sea mucho mejor que esta configuración sea obligatoria, sea de cambio, que estas contraseñas no tengan nada que ver de pronto con el nombre de la empresa, con la actividad de la persona y demás. Eso también es importante. Y algo también importante que ya empiezo a mencionar es la utilización de una herramienta como es Secure Authentication. ¿Listo? Esto nos va a proteger ya sea a través de la conexión que hacemos de manera remota, en este momento que muchos de nosotros estamos trabajando de esta manera y que necesitamos acceder a ciertos servicios, esto nos va a ayudar a la protección. Si no, pues simplemente también a la conexión a través de una VPN o para el inicio de nuestra sesión también es fundamental. Entonces, le ponemos o le añadimos una capa de seguridad adicional a la que a través de las herramientas como un directorio activo se las podemos habilitar. Listo. Otro concepto también importante es la protección o la seguridad en profundidad. Esto pues requiere un poco más de trabajo, de complejidad, pero también nos va a garantizar que en caso de ser vulnerados
vamos a tener un mejor registro. ¿Por qué? Porque es que cada una se conoce como líneas, cada una de estas líneas va a tener ciertas configuraciones y dependiendo de la agresividad del ataque, pues vamos a tener documentado cuál es el impacto. Algo importante también es el manejo de riesgos en esta parte, que ya más adelante también vamos a ver cómo podemos manejar esa parte de riesgo. Y cada una de estas líneas vulneradas pues nos va a brindar cierta información. Entonces, de acuerdo a la vulneración que se dio en esa línea, vamos a saber qué tipo de ataque, cuál es su agresividad y cuál es el impacto que llevó. De acuerdo a eso podemos realizar una recolección de información y de acuerdo a esa información, no sé, una serie de registros, de logs, una bitácora, por ejemplo, de las acciones que tomó esta amenaza. De acuerdo a eso, pues mejorar esa línea que fue vulnerada. Entonces, entre más profundo llegue la amenaza dentro de estas líneas, pues mucho más peligrosa va a ser. Entonces, si de acuerdo a eso recogemos esa información, la documentamos y fortalecemos nuestro entorno, pues va a ser mucho más sencillo y pues nuestro sistema va a estar mucho más seguro. Obviamente esto está para las, digamos, amenazas externas, pero pues obviamente también podemos tomar medidas de seguridad en profundidad para las amenazas que pueden presentarse a nivel interno. Entonces es importante que cada una de estas líneas, y acá toma especial relevancia la parte de la documentación. ¿Por qué? Porque es que de acuerdo a eso, nosotros, esto es un ciclo, como sabemos, el ciclo de la seguridad, cada una de estas informaciones que nosotros recibamos, pues van a tener una retroalimentación una vez lo podamos, o sea vulnerado o no. También podemos hacer pruebas, es decir, poner a prueba nuestro entorno de seguridad y de acuerdo a eso, pues de una manera controlada empezar a documentar qué pasó en cada una de las líneas y hasta dónde pudimos permitir cierto ataque. Entonces, este es un entorno que también nosotros pues sugerimos practicar. De alguna manera, pues obviamente de pronto la madurez de la empresa no lo lleva o algo así, pero este siempre es el ideal, trabajar una seguridad en profundidad a través de líneas y documentación. Listo. Dentro de las recomendaciones que nosotros tenemos es la utilización obviamente de herramientas de perímetro, pero también acá ya empezamos a ver un poquito más las tecnologías con las que cuentan nuestros productos. Es decir, si nosotros tenemos un firewall de perímetro, lo podemos complementar con un firewall como el que tienen nuestros productos, que es a nivel de endpoint. ¿Listo? También acá una dentro de las recomendaciones que está dentro del hardening está la utilización de sistemas operativos, como les dije, ya seguros, la parte de cifrado, la parte de un firewall, IDS. Estas tecnologías que les estoy nombrando, pues están presentes en nuestros productos. La importancia de la criptografía en este momento que estamos de alguna manera trabajando o haciendo uso de manera constante de Internet pues para desarrollar nuestras actividades. Digamos, una de las maneras, y ya que nos enfocamos de pronto a estándares, es garantizar la privacidad, la integridad y la autenticidad, y algo que generalmente no se menciona es el no repudio. ¿Por qué el no repudio? El no repudio es no poder negar la autoría, y la recepción de un mensaje. Es decir, si yo envío un mensaje que vaya cifrado y la otra persona cuenta de pronto con una llave pública, una llave privada para realizar el descifrado, no puede negar que yo lo envié o la autoría de ese mensaje de mi parte. Entonces es importante también aplicar una capa de cifrado a los mensajes que en este momento estamos enviando. Con eso garantizamos pues la integridad, la confidencialidad y el no repudio de este tipo de situaciones, entonces, o de mensajes. Entonces, esa es una de las recomendaciones que nosotros también damos, junto con toda la protección que ofrece, digamos, un firewall de perímetro y demás, pero entre más
enfoque le demos al usuario final y entre más herramientas le demos, pues mucho más seguros vamos a estar nosotros como administradores. Listo, entonces ya abandonamos un poco esa parte de la introducción, de las tecnologías que podemos empezar, de las metodologías, quizás vamos a abordarlas más adelante, pero ya empecemos con las recomendaciones puntualmente. ¿Qué hemos visto o quiénes no han estado en este tipo de situaciones? En muchas ocasiones cuando nos llega alguna notificación de actualización, ya sea de sistema operativo y demás, ¿cuál ha sido nuestra reacción? En muchas ocasiones ha sido ignorarla, porque estamos trabajando, porque no es el momento, porque no tenemos la disponibilidad, porque no sabemos cómo vaya a reaccionar el sistema operativo frente a esas actualizaciones. En muchas ocasiones yo sé que nos ha pasado que actualizamos y demás, y nos han aparecido pantallazos azules, ciertas herramientas no funcionan de la manera esperada. Esas actualizaciones, por eso digamos, dentro de las recomendaciones que damos es, sí hay que aplicarlas, pero también hacerla de una manera responsable. Es decir, en un entorno controlado, para saber cómo va a reaccionar nuestras aplicaciones y de acuerdo a eso empezar a aplicarlas, pero no dejar de aplicarlas. ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos viendo todavía explotación de vulnerabilidades que ya han sido parchadas a nivel de aplicaciones y a nivel de sistema operativo. Entonces, dentro de las recomendaciones siempre es, si nosotros tenemos un sistema centralizado de actualizaciones, utilizarlo. En caso contrario, también las personas que de pronto han manejado la consola han visto que nuestro producto les avisa y les dice que faltan ciertas actualizaciones críticas o de seguridad. Eso es importante hacerlo, como les digo, o sea, hay que hacerlo de manera controlada por el uso del canal, porque no sabemos cómo va a tomarse, pero siempre recomendamos actualizar. ¿Listo? También existen herramientas, como les dije, el proceso de hardening es la creación de estrategias y es un proceso. Como todo proceso nos podemos basar en herramientas y en prácticas. También existen herramientas, quizás algunos la conocen, quizás no, quería mencionarla. Hay una herramienta que se llama Microsoft Baseline Security Analyzer. Esta la podemos hacer, es de uso gratuito y la podemos utilizar en nuestro entorno para saber cuáles son las digamos, actualizaciones que me hacen falta, cuáles son críticas y cómo aplicarlas. Entonces, esta herramienta es importante también en caso que no contemos con otro mecanismo para que nos avise, podríamos utilizarla. ¿Listo? Eso es importante. Acá, pues obviamente él va a realizar el análisis de mi sistema operativo y de aplicaciones como tal que deben contar con actualizaciones. ¿Listo? Nos da la relevancia, nos dice el producto, digamos el KBO, la identificación que recibe esa actualización y qué tan importante o digamos cataloga el nivel de criticidad de esa actualización y pues de acuerdo a eso pues nosotros ya entraríamos en verificar qué tan pertinente es o no aplicarla. Otra de las recomendaciones ya a nivel de sistema operativo y que seguimos observando es la deshabilitación de carpetas compartidas. Yo sé que es muy común en los entornos de producción y en nuestras compañías realizar ese proceso. Digamos, la deshabilitación puede darse como una medida de remediación urgente o de acuerdo al nivel de afectación que hemos recibido. Pero también sabemos que con manejo de perfiles, con que no esté abierto a todo el mundo, con que se restrinja ciertos tipos de acciones, con eso podemos garantizar cierto tipo de seguridad. También a nivel de sistema operativo, como les dije, existen herramientas o lo podemos hacer desde el mismo directorio activo. También podemos deshabilitar la ejecución automática de los dispositivos externos, USB, discos duros y demás. Eso también lo podemos hacer y va a garantizar cierto tipo de seguridad. Otra cosa importante,
como lo mencioné hace un momento, la instalación o la seguridad informática empieza, o el proceso de hardening empieza con la escogencia de un sistema operativo, y ese sistema operativo debe ser seguro. No, digamos, obviamente que el proceso de migración por temas de licenciamiento y demás puede resultar engorroso, costoso y demás, pero siempre recomendamos utilizar plataformas o sistemas operativos modernos, es decir, los que cuenten aún con soporte. Nosotros aún seguimos a nivel de productos, seguimos soportando desde Windows 7 en adelante. Obviamente Windows 7 con las últimas actualizaciones pendientes y demás. Ya digamos, nuestros productos han sido muy celosos al momento de realizar ese escaneo, y para que se permita la instalación estamos realizando una verificación de actualizaciones, y si no cuenta con esas actualizaciones es muy probable que nuestros productos no funcionen. Sin embargo, para un óptimo o una óptima utilización de todas las tecnologías con las que cuentan nuestros productos, siempre se recomienda realizar una migración o que se cuente con las últimas versiones del sistema operativo. Otra opción que es muy importante, esta sí ya está más dada a lo que nosotros verificamos al momento de realizar algún tipo de informe o algo así, es que las personas puedan de alguna manera verificar los archivos ocultos. ¿Por qué? Porque es que muchas amenazas vienen de esa manera o se ejecutan en segundo plano o no las podemos ver. Otra cosa, brindar la posibilidad que las personas o que a través del sistema operativo se dé la utilización de las extensiones, que nosotros podamos ver las extensiones. Muchas de las amenazas que nosotros vemos llegan con doble extensión o llegan sin extensión o algo así, o con una extensión oculta. Hasta que nosotros no la vemos, no sabemos realmente qué puede pasar. Obviamente esto va de la mano de una serie de recomendaciones hacia el usuario y demás, pero este tipo de acciones, por pequeñas que parezcan, en muchas ocasiones han servido para evitar cierto tipo de ataques o para prevenir cierto tipo de amenazas. ¿Listo? Entonces, dentro de las recomendaciones está la actualización, utilizar sistemas operativos recientes o actualizados. La parte de las carpetas compartidas sigue siendo un tema fundamental. La utilización de ya sea herramientas propias o herramientas, como les dije, esta que les menciono para entornos Windows. La configuración de la visualización de extensiones o de archivos ocultos, eso sirve bastante y de verdad que desde la experiencia nos ha servido para evitar este tipo de situaciones. Eso a nivel de sistema operativo. Otro vector que sigue siendo utilizado y que, aunque ya se están tomando las medidas, aún sigue siendo descuidado, es el correo electrónico. Entonces, la forma más fácil es de enviar o de propagar cierto tipo de campañas de malware, siempre va a ser el correo electrónico. Por eso es fundamental que le pongamos especial énfasis a este ítem o a este vector, como nosotros lo llamamos. Entonces, junto con una serie de herramientas, en este caso nosotros contamos con ese Mail Security que realiza una verificación previa a que llegue el mensaje al usuario. También debe hacerse una serie de recomendaciones directamente a él, que es el que se enfoca o está de cara a este tipo de campañas. Generalmente, lo que nosotros hacemos un llamado es al sentido común, a que si yo trabajo en contabilidad y me llega un informe de sistemas, pues, y no tengo nada que ver con esa persona, nunca tuve una conversación, no hallamos la manera o no hallamos razón por qué abrirlo. Entonces es un llamado también al sentido común. Sin embargo, también podemos aplicar cierto tipo de recomendaciones. Algo que pasa mucho es que las personas
se registran a cualquier cantidad de servicios que ofrezcan en este momento algo gratis. Productos gratis, descuentos, seminarios gratis, se registran a todo lado con el correo de la empresa. Eso ha generado que muchas filtraciones se den. Entonces es eso. Tenemos que también listo, qué pena con ustedes. Digamos, retomando un poco, es la filtración de ese tipo y que en muchas ocasiones las personas que envían spam o este tipo de campañas pues toman esa información y pues generan este tipo de campañas. Hay una manera fácil de evitar esto, siempre utilizar cuando nosotros nos necesitemos de pronto comunicar con varias personas al tiempo o algo así, utilizar la copia oculta. ¿Listo? También está el proceso de efectuar un cifrado de los mensajes que nosotros vayamos a enviar con el fin de que no vayan a ser intervenidos si de pronto existe algún tipo de error, porque también puede pasar que al momento de digitar una dirección se nos vaya una dirección equivocada o algo así. Eso también ofrece cierta garantía de que si por algún motivo un dato fundamental o algo así se va y la persona no cuenta con esa manera de descifrarlo, pues vamos a garantizar que no van a tener acceso a esa información. Siempre es importante eso. También, si nosotros utilizamos para acceder al correo contraseñas, cambiarlas con regularidad. ¿Por qué? Y no reutilizar contraseñas. ¿Por qué? Porque es que si se llega a ver envuelta en algún tipo de filtración o algo así, la reutilización de contraseña les va a permitir pues que ese tipo de información sea replicada, no sé, para acceder a sus redes sociales, para acceder a ciertos sitios, entonces también es importante eso. Siempre, aunque las campañas de phishing, digamos, los controles pues ya se están dando, pero hay muchas que aún así están llegando de cara al cliente, al usuario final. Entonces, siempre hay, o dentro de las recomendaciones que nosotros damos es, lo que les digo, nuevamente, utilizar el sentido común, evitar pues la curiosidad, si de pronto desconfían, comunicarse pues con su administrador, recomendarles ese tipo de cosas, los adjuntos, también tenerlos ahí presentes y demás, ¿listo? Si nosotros necesitamos estar registrándonos o algo así, o queremos probar, digamos, en el campo de la tecnología, sea mucho que necesitemos estar probando software y de pronto nos pide algún tipo de información, necesitamos que también, o podríamos dentro de las sugerencias utilizar una cuenta alterna para que en caso de que se vea filtrada la información o algo así, no ver afectado pues con el que realmente trabajamos. Otra manera que nosotros tenemos para determinar si se sufrió algún tipo de filtración o algo así es esta página. Esta página nos permite saber si por ejemplo nos llega algún tipo de información de un usuario o algo así por el estilo, que recibe mucho spam, mucho phishing o algo así por el estilo, podemos ver si de pronto se vio involucrado en alguna filtración de datos. Acá podríamos darnos cuenta, no sé, de las grandes filtraciones, Adobe, Taringa, por poner algunos ejemplos, han sido objeto de esta filtración. Entonces, con respecto a eso podríamos ya, de acuerdo a esa verificación, tomar acciones.
renombrar el buzón, pedirle al usuario que realice pues un cambio de contraseña y demás. Y las recomendaciones que les dije, no vuelva a utilizar este tipo de cuentas pues para registrarse a ciertos servicios, tenga cuidado pues con los lugares donde accede al correo, siempre hágalo desde un sitio seguro y demás. Entonces, dentro de las recomendaciones, aparte de utilizar pues las herramientas que ya les dije, está la utilización pues de este tipo de recomendaciones. ¿Listo? También pues si no estamos o si de pronto pues porque las campañas han sido muy especializadas, si no estamos seguros si realmente me están solicitando cierta información, aunque las entidades pues generalmente no lo hacen, una forma sencilla es comunicarse directamente con ellos y preguntar si efectivamente está necesitando esa información. Listo. Algo que también pasa mucho o en este momento es realizar navegación. Es el pan de cada día de nosotros y es como las personas en este momento se están comunicando. Pero también esto ha hecho que se den campañas muy agresivas con respecto a la navegación y dirigida especialmente a los navegadores. Una de las técnicas que nosotros más o de manera recurrente vemos es algo que se llama Drive by Download, que es simplemente con la visita a ese sitio, ya de alguna manera nos vemos expuestos a algún tipo de ataque. Es decir, simplemente, ¿en qué se basa esta técnica? Para ponerlos de pronto en contexto. Esta técnica simplemente es que al momento de realizar una visita a un sitio, él empieza con una descarga en segundo plano, ya sea de algún plugin o algo así por el estilo, con el fin de ¿qué? De utilizar recursos, ya sea para robarnos la información, para acceder, digamos, a nuestra información, a los sitios que estamos viendo, y también para realizar lo que es conocido como la minería de criptomonedas. Entonces, también dentro de las recomendaciones que nosotros damos es, y por eso la imagen es siempre verificar que el sitio en el que nos encontremos estemos navegando a través de un certificado, a través de HTTPS. Eso nos garantiza de alguna manera que la información está siendo cifrada y no está siendo accedida de manera tan directa. Esto no es garantía, sin embargo, es una de las observaciones que tenemos que darle a las personas pues, para evitar que sigan de esa manera. Otra cosa que nosotros también vemos es que muchas personas para realizar el informe o para realizar algún tipo de activación, ya sea de juegos, de programas, vemos que la cultura como tal de adquirir software legal no está tan arraigada en nosotros, es el navegar a través de páginas que ofrecen este tipo de servicios, cracks y demás. Entonces es eso. Otra de las recomendaciones también que nosotros damos es efectuar, digamos, o no efectuar la descarga de plugins que no vengan dentro de la tienda especializada o la tienda que determinó el navegador para este tipo de situaciones. ¿Listo? Ya lo que sea descargas, siempre hacerlos de un sitio reconocido, un sitio legal. Todo este tipo de descargas, ya sea a través de sitios que ofrecen pruebas, sitios que ofrecen juegos, aplicativos con cracks, es un problema. Entonces, generalmente eso tiene una carga de malware que nosotros también hemos determinado y que vemos muy seguido en los programas, y eso que genera puertas traseras. Entonces ya le garantizamos el acceso al ciberdelincuente, entonces ya después de eso es muy difícil que podamos de alguna manera determinar o evitar cierto tipo de acciones maliciosas sobre el equipo. Todo lo que sea conocido como home banking o todo lo que sea acceso a bancos, siempre hacerlo a través de una red segura, ya sea a través de nuestra casa,
a través de la compañía. Si no tenemos la posibilidad de hacerlo, siempre a través de una VPN. Eso también es importante, la aplicación de una VPN. ¿Listo? Es importante, acá toma importancia una de las tecnologías que nosotros tenemos dentro de los productos, es tener un firewall a nivel personal. ¿Por qué? Porque es que no siempre vamos a estar en la compañía. Ahí estemos con la protección de firewall perimetral, pero sí en algún momento y en esta situación en la que nos encontramos, pues nos estamos moviendo bastante. Entonces, si contamos con un firewall, pues obviamente vamos a ofrecer una capa para las conexiones tanto entrantes como salientes y de alguna manera vamos a estar también navegando sin inconvenientes. Si nosotros hacemos uso de algún tipo de equipo que quizás no es de nuestra propiedad y siempre intentemos no acceder a sitios que manejen información no segura o segura, perdón, como bancos o de sensibilidad para nosotros, y siempre hacerlo, y una vez terminemos, borrar todo lo que es caché, contraseñas, URLs que visitamos y demás. En la medida de lo posible no usarlos, pero si no nos vemos o nos vemos en la posibilidad de hacerlo, siempre realizar pues todo lo que es borrado de toda la información que pudimos haber compartido en ese momento. Listo, hay aplicaciones, hay plugins dentro de los mismos navegadores que realizan esa deshabilitación o ese borrado automáticamente, nosotros lo cerremos o abandonemos el sitio. Entonces también es importante, con las recomendaciones que les di, de realizar este tipo o de empezar a aplicar este tipo de prácticas para evitar pues todo lo que es rastreo y demás a través de cookies, a través de trackers que tienen las páginas. Esto también es importante, de alguna manera buscar esa privacidad en Internet. Los dispositivos externos también han sido uno de los vectores favoritos pues, para realizar algún tipo ya sea de fuga de información o de utilización como tal para propagar cierto tipo de malware. Entonces, como lo mencioné, hay actividades que se pueden realizar directamente desde el sistema operativo y hay actividades que son puntuales de ciertos productos. En nuestro caso, ¿qué es lo que podemos hacer con respecto a estos dispositivos? Nosotros podemos a través de los productos realizar un escaneo automático de ellos, realizar también el control de ejecución o de acceso a este tipo de dispositivos. También nosotros lo podemos hacer a través de políticas de grupo, limitar el acceso a estos dispositivos. Si nosotros manejamos información confidencial, lo más recomendable en caso de que se extravíe o que no necesitemos que ciertas personas lo accedan es cifrar esa información. Entonces, junto con toda la protección que puede brindar un sistema operativo, digamos, de limitar, de bloquear y demás, nosotros podemos también aplicar ciertas recomendaciones a través de productos. También podemos evitar la fuga de información, es decir, nosotros estamos protegiendo a nivel externo de ciertas amenazas, pero no nos debemos olvidar del factor interno. También dentro de las estrategias de hardening está la aplicación de controles a nivel interno. No se nos puede olvidar esa parte, porque de nada nos sirve estar casi, mejor dicho, blindados contra accesos externos y a nivel interno ser muy laxo con los controles. Digamos que por eso va de la mano siempre el realizar una creación de política interna de seguridad y pues que vaya incluido todo este tipo de situaciones. Junto con esto, pues también estamos viendo el comportamiento de las personas. Aquí, digamos, las personas que han tenido contacto o que tienen dentro de su entorno Séptica han visto el comportamiento o el flujo de información, de archivos y demás dentro de su organización en este tipo de dispositivos. De acuerdo a ese tipo de comportamiento, puedo determinar qué acciones tomar.
Entonces, junto con las recomendaciones que ya les di de limitar, de hacer un acceso, una exploración automática, de deshabilitar pues que una vez yo conecte lance pues digamos el explorador de Windows, está también toda la interpretación del comportamiento de esta información o de lo que se mueve o el tránsito de esos datos, y de acuerdo a eso determinar qué puedo hacer con este tipo de dispositivos. Si es un área realmente crítica, pues la recomendación es no usarlo. O si es así, cifrarlo. ¿Listo? Para evitar pérdida o fuga de información. Eso es, digamos, recomendaciones frente a los vectores más utilizados o digamos con lo que nosotros convivimos realmente recientemente, pues la base de todo es el sistema operativo, cómo nos comunicamos a través de internet, del correo electrónico y cómo compartimos información, ya sea a través de internet o a través de dispositivos móviles. Entonces es eso. ¿Listo? Esas son las recomendaciones a nivel de esos tipos de vectores que siguen siendo usados y que aún así en muchas ocasiones los vemos que no han sido o no se han tomado las medidas suficientes para protegerlos. Hay algo importante y que he venido mencionando y he hecho bastante énfasis, es la parte de la creación de una política de seguridad. Acá, digamos, las personas generalmente asocian eso con sanciones o que se va a coartar las conductas de las personas, y la política en sí no es eso. Acá solamente lo que vamos a hacer es definir unos lineamientos, unas responsabilidades y algo importante en función a los recursos que nosotros tenemos. Entonces, yo hago una exploración de mis recursos y hago una serie de recomendaciones dentro de esa política, ¿listo? De una serie de comportamientos y demás. No significa que las personas, digamos, vayan a verse coartadas, como les digo, en su funcionamiento. Es importante comunicarlas, es importante que las personas sepan que la información es muy importante, que ellos como tal, pues también en su comportamiento, pues nos van a ayudar. Y nosotros dentro de la política lo que debemos hacer es dar una descripción de lo que queremos proteger, cómo se va a hacer y de la colaboración que le estamos pidiendo a la persona para que lo realice. Entonces, no es simplemente decir, por ejemplo, si su USB se pierde, va a recibir un memorando. No, ¿cómo evito que esa información o que esa USB se pierda? ¿Qué mecanismos tengo para protegerla? A ese tipo de lineamientos es lo que nosotros queremos dentro de una política, para que la persona no sienta de pronto vulnerada o algo así su comportamiento. Entonces es eso. También existe un marco legal que nos puede ayudar a determinar o a la creación de una política de seguridad. Existen estándares que son los que menciono en la diapositiva, que es 27001, que es toda la parte de mantenimiento y mejora de la gestión de la seguridad. Y esto es importante, ese estándar se basa en procesos. Como les vengo diciendo, hardening y todo esto son una serie de lineamientos y de procesos que se basan en toda la información que yo recolecte y demás. Este estándar nos puede ayudar o nos puede dar luces sobre qué debemos hacer. ¿Listo? Algo también importante, u otro estándar que nos puede complementar ese tipo de recomendaciones o de procesos que están descritos en este estándar. Está el 27002 de 2013, que acá lo que vemos es cómo vamos a iniciar, cómo vamos a implementar y cómo mantener el sistema de gestión de seguridad. Entonces está toda la parte del proceso, están las recomendaciones de cómo lo va a iniciar, que esa es la pregunta generalmente, bueno, ¿qué hago? Entonces, dentro de las recomendaciones que están en la 27002 está eso, cómo iniciar, cómo empezar, cómo lo manejo, cómo lo voy a mantener. Y está también, si nosotros queremos de alguna manera
vigilar, estar pendientes, un poquito más atentos. Hay otro estándar que es el 20000 de 2005. Acá está específicamente diseñado para toda la parte de acuerdos de niveles de servicio, ya sea internos, ya sea externos, pero siempre un proceso de estos requiere que nosotros lo podamos controlar. Ahí está determinado, ya sea a través de tiempos, de compromisos y demás. Entonces están esos 3 estándares y en complemento también podríamos verificar la ley 1581, que es toda la parte de el manejo de la información. Entonces acá, si nosotros manejamos, casi todos lo hacemos, información externa, interna y demás, acá también nos podemos basar en esta ley para realizar una política enfocada a esa protección de datos. Entonces, siempre de la mano de la creación de una política, tiene que ir o se trabaja en conjunto con el proceso de legal. Entonces, no podemos abandonar esta parte, por lo que les digo. Si de pronto la abandonamos y creamos una política, las personas pueden verse vulneradas y nos puede traer algún tipo de problemas. Entonces es eso. Algo también, como les dije, determinamos 4 actividades para realizar el proceso de hardening. ¿Cuáles son esas actividades? Y por eso también está la imagen de la parte de verificación y tratamiento del riesgo. Entonces, dentro de las 4 actividades que nosotros, dentro de las 5 actividades que nosotros definimos para realizar este proceso, como les dije, y realizar cierto tipo de recomendaciones, está la recolección de información. Necesito sí o sí saber cuál es mi entorno, con qué cuento, con qué no, y de acuerdo a eso, ya pasaría a la segunda fase. Una vez recolecte todos mis activos, pasaría a el análisis de las vulnerabilidades que tienen esos dispositivos. Un inventario de sistemas operativos, cuáles son los dispositivos activos de red. Todo este tipo de información me va a ayudar a la verificación de un análisis mucho más profundo de vulnerabilidades. Luego de eso, de ese análisis de vulnerabilidades, ¿qué paso a hacer? Voy a hacer todo el proceso de aseguramiento de sistemas operativos, de firmware, de creación de política, todo ese tipo de información. Una vez la recolecte, paso a realizar el proceso de aseguramiento. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a cerrar puertos, voy a actualizar sistemas operativos, firmware, todo ese tipo de cosas. Es la etapa 3, que es la parte de aseguramiento. Una vez termine esa etapa de aseguramiento, ¿qué voy a hacer? Voy a analizar. Es decir, voy a ver qué tan efectivo es o no el análisis o el aseguramiento que yo hice. Entonces, como les digo, esto es un ciclo. Entonces, ya aseguré, estoy verificando y si efectivamente todas las recomendaciones, todas las actualizaciones, todo lo que hice a través de el aseguramiento fueron efectivas, voy a hacer un informe final. Ese informe final no es que sea dar por cerrado el proceso, como les digo, es muy probable que tengamos, como la tecnología está en constante movimiento, entonces algún movimiento de activos o algo así va a hacer que vuelva al punto 1, que es la recolección de información. Entonces, ya con ese análisis final puedo determinar los riesgos, el alcance, el impacto, si los voy a delegar, si voy a convivir con ellos y demás. Entonces, el impacto y demás lo puedo dar en ese análisis final. Sin embargo, como les digo, ese análisis final no significa que ahí vaya a terminar. Ahí necesitamos también continuar con la evaluación. Entonces, son 5 pasos, los voy a repetir, que es la recolección de información, todo lo que es activos. Eso también se puede consultar en la 27000, que es toda la parte de verificación del proceso, y hacen énfasis en recolectar esa información de activos, el análisis de vulnerabilidades, el aseguramiento, el análisis de resultados y de pronto también queremos hacer algún tipo de verificación,
un análisis, un pentesting o algo así, eso lo podemos hacer en ese proceso, ese análisis y el informe final, y nuevamente volver a empezar. Entonces es constante. Bueno, ya hablando puntualmente de las herramientas, como les dije en un principio, hay herramientas que son de sistema operativo y hay herramientas que son propias y que podemos optimizar. ¿Cómo podemos utilizarlas? Toda la parte de aseguramiento de endpoints y demás las podemos hacer con ESET Security Management Center o ESET Cloud Administrator. Ya ahorita más adelante van a ver la importancia de ESET Cloud Administrator. La parte de cifrado, perdón, que con dos herramientas como ESET Full Digital Encryption y ESET Endpoint Encryption para todo el aseguramiento de información, garantizar pues el no repudio y demás, las podemos usar con esto. ESET Mail Security para ese punto importante que mencioné y que tomé algún tiempo específico porque pues sigue siendo uno de los vectores más utilizados para la propagación, que es el correo. Todo el aseguramiento, ya sea de VPNs, de conexiones, de contraseñas, eso lo podemos también trabajar con ESET Secure Authentication. El análisis de vulnerabilidades, nosotros también tenemos una línea que se encarga de toda la parte de ese tipo de análisis. También existe, si de pronto nos estamos certificando o algo así, también existe la parte de un gap análisis para saber qué tan preparados estamos frente a una certificación, o si queremos de pronto ahondar un poquito más en este proceso de los estándares internacionales y del aseguramiento de la información, también contamos con eso. Y la parte escéptica, como les dije, no es necesario, o sí es necesario, perdón, el aseguramiento externo, pero si no sabemos el comportamiento interno, es muy difícil también crear una política cercana a las personas. Entonces, eso es importante, todo ese tipo de comportamiento, el aseguramiento de la información interna, el evitar algún tipo de fuga, lo podemos dar a través de Séptica. Listo. Aquí es donde yo les decía que va a tomar especial importancia el Cloud Administrator. ¿Por qué? Dentro de la investigación que nosotros hicimos para el desarrollo de esta presentación, está la utilización de esta herramienta. No sé si muchos la conozcan, si no, de todas maneras, les voy a decir a grandes rasgos qué hace Shodan. Shodan simplemente está recolectando información y de puertos, de vulnerabilidades que tengan los dispositivos que están conectados a Internet. Entonces, acá lo que hace él es organizarlo de acuerdo a ciertos filtros, como por ejemplo, dónde están ubicados, cómo se llaman, qué tipo de sistema operativo tiene y demás. Esto es gratuito. Algunas funcionalidades, pues, obviamente están sujetas a cierta suscripción para la aplicación de filtros. Para que sea mucho más específico, pues tendríamos que pagar. Pero para esta práctica hicimos una verificación rápida. Muchas empresas tienen la costumbre o la recomendación de, pues como tienen diferentes sucursales, empezar con la publicación de ese servicio, del servicio de Era Web Console. Hicimos una verificación rápida y encontramos varios sitios en los cuales están realizando esta publicación. ¿Qué encontramos? Encontramos puertos abiertos. Listo, hay puertos pues, que se necesitan y demás. Pero Shodan también nos está diciendo vulnerabilidades. Listo, que se encuentran en los sistemas operativos. Listo, acá pues encontramos a nivel de prueba, mostramos una consola que está publicada en Estados Unidos y los puertos que están siendo usados para llegar a esa consola. También acá, de alguna manera rápida, si nosotros exponemos cierta información en Internet, podemos ver qué tan vulnerables somos. Entonces acá están la identificación con su respectivo CVE, a qué pertenece y qué debemos hacer. Si nosotros buscamos ese código, pues nos va a decir qué debemos hacer. Debemos restringir acceso, debemos actualizar, ese tipo de cosas. ¿Listo? Esta vulnerabilidad
no es nueva, pero sí ha hecho, recientemente hemos visto estudios e información que nos llega constantemente a través de ataques con esta vulnerabilidad. Entonces es importante, en primer lugar, conocerla, qué hace y por qué es importante realizar los siguientes procesos. Hace poco se publicó un artículo en nuestro sitio web que se llama We Lead Security y nos dice por qué es importante desconectar el RDP de Internet, y esto para evitar ser víctima de cualquier ataque. Y en esta época se han disparado. Obviamente, esto es un proceso, como les dije, no es que de manera inmediata procedan a realizar la desconexión y demás. Digamos que se puede hacer de manera paulatina, pero ¿qué podríamos hacer? Primero, volviendo a las recomendaciones iniciales, es no utilizar sistemas operativos que no tengan soporte para o que alojen servicios y que estén expuestos a Internet a través de este puerto. ¿Qué sistemas operativos hemos encontrado? Windows Server 2008 y Windows 7. Entonces, estos sistemas operativos para conectarse a través de Internet o que estén expuestos a Internet con este puerto son muy vulnerables y pues, o sea, es una puerta abierta para que nos llegue a pasar algo. Entonces, primero, utilizar eso. Esos sistemas operativos perdieron soporte desde enero del 2020. Entonces, es difícil y demás, pero también veamos el riesgo, evaluemos el riesgo, como les dije hace un momento, evaluemos el riesgo y evaluemos el impacto y veremos que no es tan recomendable seguir utilizándolos. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa podríamos hacer? El parcheo de esta vulnerabilidad. Hace mucho lanzaron el parche que lo soluciona, pero aún así encontramos que no ha sido aplicado y demás. Entonces, eso también nos expone. Otra cosa, si las personas se van a conectar por RDP, porque es la única manera, vamos a realizar una protección a través de un doble factor de autenticación. Eso también es importante. Si nosotros necesitamos sí o sí conectarnos de esa manera que no sea expuesto a Internet para que todo el mundo lo vea, lo podríamos hacer a través de una VPN, una conexión segura, y con eso garantizamos que solamente las personas que tengan acceso y un tipo de autenticación las van a poder acceder. Otra cosa, si hay equipos inseguros me refiero a sistemas operativos obsoletos, aislarlos, evitar que se conecten a ese recurso. También existe otra opción que es establecer algo que se llama GeoIP en las VPNs, es decir, nosotros conocemos desde qué lugares, de pronto si tenemos clientes en algunos otros lugares diferentes a Colombia y demás, podemos poner esa dirección o podemos hacer esa configuración de GeoIP en la puerta de enlace de la VPN. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros o si se va a hacer algún tipo de conexión externa a las IPs que yo defino, que son de Colombia, que vienen de acá, lo va a bloquear. Eso también lo podemos hacer. En sí, otra cosa, el manejo de las contraseñas complejas. Si existen personas que se van a conectar a este tipo de servicio, que por favor manejen alguna contraseña con un nivel de seguridad adicional al que manejamos comúnmente. O sea, si en un principio les dije que la recomendación es que utilicen 8 caracteres especiales, en este caso podríamos utilizar una más extensa de 15, de más caracteres y con cierto grado de complejidad para evitar este tipo de vulneraciones. Otra cosa que nosotros también vemos es, una vez que ha explotado esta vulnerabilidad, si el producto de seguridad no tiene alguna protección, es muy probable que sea desinstalado o que sea desactivado. Entonces, dentro de las políticas que nosotros recomendamos de contraseñas, también está
la parte de asignación de una contraseña más compleja para que no nos hagan ningún tipo de deshabilitación o desinstalación de nuestra herramienta como tal de seguridad. Otra herramienta o otra técnica adicional que podemos utilizar para proteger este tipo de conexiones es algo que se llama port knocking. ¿En qué consiste? De pronto muchos ya lo conocen. El port knocking es simplemente definir una serie, digamos en resumen, es una serie de puertos que se deben golpear, de ahí viene el nombre, para que se pueda abrir una conexión. Entonces, de acuerdo a esa conexión o a esa secuencia de puertos, me va a permitir abrir la conexión, en este caso, al puerto de escritorio remoto. Listo. Me extendí un poquito, pero ya casi terminamos. A nivel de recomendaciones de los servicios web que están más expuestos y demás, ¿qué es lo que nosotros podemos o qué es lo que, digamos, dentro de las herramientas con las que contemos de sed y demás, nosotros, la consola y demás, tiene la opción de realizar y de añadir un certificado HTTPS conocido de pronto de nuestra empresa para que la conexión sea mucho más segura. No significa que en este momento no sea segura, en este momento trabajamos y de pronto no se ha añadido el certificado, la consola trabaja con un certificado autofirmado, también es HTTPS. Si nosotros queremos de pronto nuestra compañía en la intranet o en nuestro sitio web maneja algún tipo de certificado de HTTPS, lo podemos añadir a la consola. Otra cosa, la consola también añade, si está expuesta a internet, también añade algo digamos, añade protección. Nosotros le podemos habilitar el segundo factor de autenticación y también la podemos sincronizar con nuestro directorio activo. Esto significa aplicarle un filtro global. ¿Qué significa un filtro global? Es que si yo tengo la posibilidad de integrar mi servicio web a algún directorio activo, con eso estoy garantizando la autorización y la autenticación. Es decir, las personas que vayan a añadir es porque tienen el permiso y están dentro de mi organización. También puedo crear roles y perfiles dentro de la consola con el fin de garantizar que solamente las personas que tienen permiso puedan ingresar. También existe algo llamado, bueno, ya como les dije, roles, los podríamos trabajar con roles. Hay algo que también, hay una serie de controles que se pueden ir mezclando. Dentro de los controles pues está el control discrecional, que es dividir los usuarios por grupos, el control de acceso obligatorio, el control de acceso basado en permisos, y la recomendación a nivel de aseguramiento de hardening es mezclarlos. Es decir, que pertenezca a un grupo, que el acceso sea obligatorio y que esté basado en roles. Entonces es como empezar a jugar con ese tipo de roles y demás. Hay algo también que se llama Service Side Request for Heavy. ¿Eso qué hace? Cuando nosotros empezamos un proceso de instalación, nosotros dentro de las recomendaciones o dentro de los requisitos hacemos llegar una serie de direcciones que necesitamos acceder o que el servicio necesita acceder. Esas recomendaciones, esos requisitos están dentro de ese service side. ¿Por qué? Porque es que nosotros como administradores necesitamos verificar a qué está accediendo nuestro control o nuestro servicio web. Dentro de acceder a esos controles y demás, tenemos que verificar hacia qué sitios se están conectando. Esa verificación nos va a dar la tranquilidad que simplemente está accediendo, en nuestro caso, a los servidores de sed, a los repositorios y demás, pues para todo el tipo de descargas, en el caso de bases de firmas, actualizaciones de control web, todo este tipo de cosas nos va a dar tranquilidad. Entonces, si nosotros como administradores estamos seguros de los sitios a los que va a visitar el servicio expuesto, podemos crear una lista blanca y saber que solamente va a acceder a eso.
¿Listo? Entonces, dentro de las recomendaciones también está verificar qué tan expuesto está. O sea, si yo estoy publicando una consola y demás, debo estar seguro a qué están teniendo acceso desde fuera. También es importante las actualizaciones de librerías, del sistema operativo que lo aloja y demás. Algo que nosotros catalogamos también como la exposición de datos es eso, no saber a qué recursos se están accediendo públicamente. No es simplemente poner la consola en internet y ya, me olvidé de ella. No, porque detrás de eso puede acceder a otro tipo de recursos. Entonces, eso es lo que nosotros ponemos como exposición de datos. También podemos, digamos, aquellas personas que se vayan a conectar, podemos bloquearlas o determinar cierto tipo de intentos de conexión. Dentro de la información que nosotros hemos evaluado, casi siempre se encuentran ataques de fuerza bruta, 4.000, 20.000 intentos de conexión. Entonces debemos restringir ese tipo de números de intento. Y otra cosa, también para evitar los ataques de fuerza bruta. Si nosotros sabemos desde qué ubicaciones nuevamente se van a conectar y demás, lo que podemos hacer es algo que se conoce como banear la IP o banear la MAC de los equipos que se van a conectar. Con esto garantizamos que no vayan a haber ningún tipo de filtraciones y demás. Eso a nivel de servicios web. Muchas personas también se conectan a los recursos a través de SSH. ¿Listo? Entonces, ya dentro de SSH, las recomendaciones o las últimas sugerencias que se hacen para establecer este tipo de conexiones es que no se haga a través de contraseñas. Lo que se hace también es trabajar acá con llaves, o eso se conoce más como acceder a través de host. Es decir, yo determino ciertas IPs que van a realizar esa conexión a través de SSH y entre ellas se intercambian mensajes cifrados para realizar la conexión. Aquí no hay ninguna intervención de contraseña para evitar cualquier tipo de filtraciones. Entonces, lo primero es desactivar todo lo que sea autenticación por contraseña. No se recomienda, o si de pronto se va a hacer o no se pudo realizar esa desactivación, si un usuario se está autenticando por contraseña, cuando se haya superado un tiempo máximo, no sé, 10, 15 minutos o por ejemplo 3 intentos en un minuto, bloquear ese intento de conexión. También realizar un mínimo o un máximo, perdón, de intentos para evitar ataques de fuerza bruta. Entonces, eso también es importante. Y determinar, si no es posible, contraseñas también seguras. Entonces, está delimitar toda la parte de intentos en una cierta cantidad de tiempo, no manejar contraseñas, o en caso de que sí, pues ya sabemos las recomendaciones, hacer autenticación por host o por llaves, y también, si son muchos los usuarios, sean pocos o muchos, realizar una auditoría de los comandos que han utilizado pues para en las operaciones que hayan realizado a través de SSH. Dentro de las recomendaciones está eso. Listo, me excedí un poco, pero ahora sí viene la parte de la interacción y me gustaría saber si tienen algún tipo de pregunta. Bueno, Marta Cecilia me pregunta si al utilizar AdBlock en los navegadores es buena práctica. Digamos que sí, es buena práctica. Este está más enfocado a la parte de publicidad, manejo de publicidad. Digamos que ahí lo que podríamos estar evitando es toda la parte de adware y demás. Sí es un buen complemento, obviamente. Siempre la recomendación es descargarlo desde algún repositorio conocido y demás. Es eso, o sea, siempre no, por ejemplo, descargarlos de algún lugar que diga instale acá o algo así. Siempre verificar, ya sea desde la tienda o desde la misma página de AdBlock, para realizar este bloqueo. Sí, es de ayuda, la verdad, yo lo uso.
Andrés Martínez, no, gracias a usted por la compañía. El enlace, bueno, el enlace lo estamos grabando, sí. Lo más probable es que lo encuentren en nuestro canal de YouTube, que también aprovecho ahí el espacio para un anuncio parroquial, que nos sigan en YouTube. Ahí estamos subiendo contenido, de pronto estamos en ese proceso de construcción, entonces las sugerencias y demás que recibamos, bienvenidas sean, entonces ahí lo van a tener disponible. Necesitamos de... bueno, Nelson, necesitamos usar escritorio remoto en Windows 7. Listo. Digamos, Windows 7, como les dije, es compatible con nuestros productos. Obviamente, antes de una instalación, lo que vamos a hacer es verificar si cumple o no con ciertas características del sistema operativo, pero el factor de doble autenticación es el que mencionamos, es el Secure Authentication. Depende, pues, él tiene una serie de funcionalidades, depende y se adecua pues a las que ustedes requieren, pero si van a proteger el escritorio remoto, esa herramienta les funciona, o sea, no hay problema por eso. José Flores, no, con mucho gusto, nos agradece por la charla. Va a haber una serie de webinarios que también les invito a que se inscriban. Hay una versión en este momento, Nelson, que se puede, digamos, probar. No sé si en qué lugar se encuentra, y sería ya sea a través de nuestros canales, algún partner, o a través de nuestros regionales, para que le dé un poquito más de información. Listo, Nelson. Entonces, voy a dejar de todas maneras mis datos nuevamente para que me escriban y yo los pongo en contacto con la persona que se encarga, pues, como tal de la regional, para que les dé un poquito más de información. Jairo, no, gracias a ustedes también por la compañía. ¿Cómo se configura adecuadamente el acceso remoto? Pues, digamos, hace un momento lo mencionamos. Les voy también a compartir el enlace del artículo que salió en nuestra página. Ahí están una serie de recomendaciones de cómo configurarlo y de qué acciones tomar. ¿Listo? Entonces ya se los comparto. Gracias, ingeniero Rommel. La presentación, como les digo, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Entonces, para que por favor la consulten y demás. Y pues nada, gracias a ustedes también por la atención. La idea era que de alguna manera vieran cómo lo podíamos asegurar, cómo podíamos evitar. El hardening, pues como tal, es una técnica bastante extensa. La intentamos pues resumir en la medida de lo posible, y pues ya van a tener ahí todos los recursos y demás para que lo vean en cualquier momento, lo apliquen, que es lo más importante. Y pues cualquier duda y demás, pues ahí saben que cuentan con nuestro apoyo para ese tipo de... Para usuarios Linux, sí vamos a hacer también un webinario también, porque pues también es un tema bastante extenso, pero lo estamos preparando. Entonces, una vez lo tengamos, se los vamos a hacer llegar, pues para también que nos acompañen. Gracias, Alex, también por la compañía. Los esperamos en los próximos webinarios. Listo, entonces me excedí un poco. Los invito entonces a practicar todas estas recomendaciones que dimos hoy. En caso de necesitar algún tipo de ayuda específica, pues saben que cuentan con nosotros. Si requieren también algún tema comercial, pues también nos pueden hacer llegar sus sugerencias y nosotros los direccionaremos con la persona encargada. ¿Listo? Ya sea para pruebas y demás, estamos atentos a eso.
Listo, Geraldine, muchas gracias también por la presencia. Ricardo, gracias también. José también, muchas gracias por la presencia. Y como les decía, se pueden dirigir a partners en cada una de sus regiones o directamente a el encargado de esa regional, al comercial que se encarga de esa regional, y les dará mucha más información con respecto a pruebas y demás. Y en caso de que ya tengan algún tipo de producto con nosotros, pues también les podríamos ayudar con ese tipo de recomendaciones. Listo, Oscar, muchas gracias. Entonces, nos vemos en la próxima. Muchas gracias nuevamente por el tiempo. Cuídense mucho, cuiden a sus familias y nos vemos pronto.